Ok. Ok, entonces, nuevamente, yo a partir de conocer ciertos valores estadísticos, por ejemplo, medias, desviaciones, yo puedo después seleccionar una función de PDF de cualquier tipo, ¿no? Y entonces poder forzar a cumplir esa desviación y esa media para distintos tipos de distribución. Entonces, yo acá les tengo un script. Vamos a ver si aquí estoy compartiendo ahora. Si estoy compartiendo, voy a cerrar esto, voy a traer esto al frente. Ok. Quiero saber si están viendo el MATLAB que tengo abierto. Sí, se ve MATLAB, sí. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, aquí, este es el script que se llama distribuciones.m. Yo acá, esto es un script también muy sencillo, donde, bueno, acá para que no me estorbe tanto. Ok. Entonces, el primer bloque, que es este bloque que está acá subrayado, es un bloque donde yo defino una distribución uniforme. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer acá? Yo quiero dibujar la función uniforme, tanto su PDF como su CDF. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, yo lo que hago primero es definir cuál es el alfa, cuál es el beta, que son los límites inferior-superior. Este X es un vector que yo me lancé para poder graficar, ¿sí? Es un vector que va desde 0 hasta 10. Y después, entonces, yo puedo llamar a esta función que se llama, en este caso, unif PDF, donde yo le doy como entrada todos los datos de X y los límites, ¿no? Los parámetros que esa función de densidad de probabilidad necesita para poder ser graficada. Entonces, si yo corro este script, yo me doy cuenta entonces que yo tengo acá entonces dos gráficas. La primera, ¿sí? Que es el PDF. Este PDF, ustedes pueden ver aquí el ratón, ¿verdad? El puntero del mouse. Sí, sí se Sí, sí ve. se ve. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que alfa y beta, dijimos que era 1 y 5, ¿sí? Estos casos que están acá. Por lo tanto, aquí tenemos 1 y 5, donde se define claramente la función uniforme, ¿sí? Ahora, yo puedo entonces con este comando sencillamente graficar la función, ¿verdad? Pero necesito decirle cuál es X, digamos el barrido de X, estoy graficando diferentes puntos de X, y los valores respectivos que definen esa función de densidad que es alfa y beta. Y así como está el PDF, también está el CDF, ¿no? Que sería esta función que está acá. Yo también puedo hacerlo entonces para una distribución gaussiana. En una distribución gaussiana, yo estoy diciendo entonces que mu, ¿verdad? Aquí vale 4, digamos sería el parámetro A en la distribución. Este sería el parámetro B, que ya sabemos que es sigma. Esto igual es un vector de X, donde yo quiero graficar, y ahora yo tengo dos formas tengo dos comandos, uno para graficar el PDF y uno el CDF. Y nuevamente, para graficar el PDF, yo necesito darle todos los vectores de X donde me va a hacer la gráfica, y necesito darle los parámetros de la función, que serían mu y sigma, o A y B, dependiendo como ustedes los llamen. Si nosotros corremos esto, entonces nosotros tenemos acá el PDF, ¿sí? El PDF, que está centrado en 4 porque es su valor medio y tiene una desviación ya directamente de 0.5, tal cual como está graficada acá. El CDF, bueno, aparece entonces graficado aquí a la derecha con ese comando. Vamos ahora, por ejemplo, a ver qué pasa con una distribución log normal. Con una distribución log normal, ¿sí? Haciéndole caso a lo que nosotros vimos antes, yo lo que voy a decir es definir primero la mediana, no la media. Voy a definir la mediana y el COB, ¿sí? Eso es lo que yo típicamente uso, ¿no? Mediana y COB. Entonces, con esa mediana y ese COB, yo lo que voy a decir ahora es que tengo que encontrar cuál es el mu y cuál es el sigma. Y entonces lo que decíamos, voy a volver a la pantalla
anterior. A ver si puedo ahora compartir el iPad otra vez. Acá. Acá. Lo que yo voy a decir es que la variable logarítmica se va a distribuir como un gaussiano con media A y con desviación B, y donde A va a ser la mediana de la variable y donde B va a ser el coeficiente de variación de la variable. Entonces, volviendo al MATLAB, lo que estamos diciendo es justamente esto. Entonces, mi variable de interés aquí es x. Entonces yo defino la mediana de x, defino el coeficiente de variación de x, y a partir de ahí es que yo modelo mi variable en log normal. Entonces, ¿cómo se modela? Ahora tengo que sacar un mu, que habíamos dicho que es el logaritmo de la mediana de x. Es decir, esta mediana que está acá le estamos sacando el logaritmo y estamos diciendo que eso es nuestro parámetro mu, y nuestro parámetro sigma es, en este caso, la raíz cuadrada del logaritmo del COB al cuadrado más 1, que yo también lo puedo tomar directamente como si fuese, podemos de hecho quitar todo esto y asumir que es el COB. ¿Sí? Podemos hacer las dos cosas. Podemos tomar cualquiera de las dos definiciones que habíamos dicho con anterioridad. Esto sería sin el cuadrado. ¿Sí? Y yo puedo entonces correr este bloque, y corriendo este bloque, entonces yo vuelvo a tener acá lo que estoy graficando ahora. Fíjense que lo que estoy graficando acá es una distribución normal, es decir, gaussiana, pero lo estoy graficando con ese mu y con ese sigma. Por lo tanto, lo que yo estoy graficando no es x, y lo que estoy graficando acá es el logaritmo de x. Entonces, aquí yo puedo ver en la gráfica que tengo el logaritmo de x, y esto sería la función de densidad de probabilidad del logaritmo de x, ¿sí? Que es lo que se está distribuyendo normal. Es decir, que la gráfica esta que yo estoy viendo es una gráfica que es un gaussiano, ¿sí? Pero tengo que tener presente que la variable que está aquí abajo, la variable que yo estoy graficando, no es x, sino es el log de x. Y digamos que esta es la forma tradicional de trabajar con estas variables log normal. Aquí yo voy a introducir algo nuevo, ¿verdad? Que podemos armar ahora, basándonos en lo que nosotros teníamos antes. Vamos a decir, por ejemplo, que tenemos... Profe, Sí, ahí en el último caso, el mu es 2. Ah, no. No, me confundí. Gracias. ya, vale. Entonces, fíjense, vamos... Ajá, Diego tiene la mano levantada. Sí, profe, me queda duda con el gráfico, porque la escala del eje X está en escala lineal, Correcto. pero y no estamos haciendo como un log X No, para plotear. correcto. Entonces, no, como que sé que es así, pero como que hay algo que no me Claro. como entra. Tú no estás graficando en una escala distinta. Tú lo que estás es transformando la variable, ¿sí? O sea, imagínate que tú estás pasando la variable por una función y convertiste esa variable en algo nuevo. Eso es lo que estás graficando, lo nuevo, ¿sí? No estás graficando en una escala logarítmica. Tú simplemente lo que hiciste fue transformaste tu variable x en una variable nueva, que la puedes llamar z. Y eso es lo que estás graficando, solamente que z es el logaritmo de tu variable original. ¿Sí? Muchas gracias. Vale. Entonces, fíjense, algo interesante que se puede hacer acá es lo siguiente. Vamos a suponer aquí, valor medio o esperado, ¿no? Yo tengo una muestra y tiene valor esperado. Ese valor esperado va a ser 10, por ejemplo. Y yo tengo una desviación estándar. ¿Sí? Esto son... estoy inventando, ¿sí? Entonces yo quiero ahora encontrar
¿verdad? Yo quiero encontrar cuál es la función, yo quiero describir esas dos variables que tengo allí, ¿sí? Voy a aprovechar aquí y poner el COB también, que es una cosa entre la otra, es desviación partido por el valor esperado, ¿sí? Esto es el ejemplo que teníamos en los apuntes, ¿no? Yo quiero ahora describir una función uniforme que tenga estas condiciones que están acá. Entonces yo me tengo que venir acá arriba, ¿verdad? Por ejemplo, voy a copiarme esto, que está acá. Me voy a olvidar aquí del CDF, bueno, me importa solamente el PDF. Y ahora yo tengo que definir alfa y beta de tal manera que sean consistentes con esto que tenemos aquí. Y habíamos dicho entonces que alfa y beta, véanlos en sus apuntes, esto sería entonces el valor, esto sería para llamarlo igual que, vamos a llamar esto igual que lo teníamos en los apuntes. Vamos a decir que esto es mu, y esto es sigma. Esto entonces es sigma, y esto es mu, ¿sí? Y este es COB, así. Entonces vamos a decir alfa, entonces era mu menos la raíz cuadrada de 3. Y decíamos que beta es lo mismo, pero con un más. Eso es lo que tenemos en los apuntes, ¿sí? En los apuntes. Para que voy a cambiar rapidito de pantalla para que sepan qué es lo que estamos haciendo. Ajá, aquí estamos entonces en los apuntes. Lo que estamos haciendo es, a partir de conocer una mediana, una desviación estándar y un coeficiente de variación, nosotros lo que estamos definiendo ahora es cuál es el alfa y el beta, ¿sí? Para poder graficar el alfa y el beta, ¿sí? Asociados a ese parámetro, para que tengan esa media y esa desviación estándar que nosotros estamos definiendo. Entonces, vuelvo al MATLAB. Entonces, en el MATLAB, ahora, si yo hago esta gráfica, voy a poner aquí el figure. Profesor, creo que falta multiplicar por la división estándar en la raíz de 3. Correcto. Efectivamente. Gracias. ¿Qué pasó acá? Claro, espera. Pequeño detalle. No estoy graficando nada. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a poner esto del al 20. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora tenemos esta función de densidad de probabilidad. Si esta función de densidad de probabilidad, entonces, que esto sería como esto sería la parte como uniforme, o sea, es una distribución uniforme. Esta distribución uniforme que estoy colocando ahí tiene media 10 y tiene un sigma, una desviación estándar de 2. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacer que esto fuese gaussiano? Bueno, si yo quiero hacer que esto fuese gaussiano, yo simplemente tengo que colocar ahora, vamos a poner esto, vamos a cambiarle el nombre, ponerle uniforme. Uniforme. Ahora, si yo quiero un gaussiano, yo me voy acá arriba, veo cómo se define. Defino ahora este gaussiano. Y le doy el mu que yo quiero que tenga, el sigma que yo quiero que tenga. Y esto es directo. Entonces aquí yo puedo ahora volver a hacer el gráfico. Es donde yo aquí coloco el gaussiano. Y entonces aquí tengo una figura nueva. Acá.
Y entonces aquí yo tengo, fíjense, son dos funciones de densidad de probabilidad que son distintas, pero ambas tienen la misma media y la misma desviación estándar, ¿sí? Y si yo quisiera hacer esto ahora con un log normal, entonces yo tengo que irme otra vez a los apuntes y ver ahora cómo defino yo mi log normal, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí esto en log. Y voy a decir ahora que necesito un mu y un sigma. Pero el mu que yo necesito y el sigma que yo necesito, voy a llamar, de hecho voy a cambiarle el nombre, voy a poner A y B, tenerlos como están en los apuntes. Y voy a decir que lo que tengo acá es A y B. Entonces el A va a ser, lo estoy leyendo de acá, por ejemplo, tengo que definir el B primero, de hecho. El B va a ser, si lo hacemos de forma exacta, el square root del log del mu, perdón, del log del COB al cuadrado más 1, que está fuera dentro del raíz cuadrada y fuera de esto. Y tenemos a A, que sería el log del valor mu que yo quiero acá arriba, que es este mu que está acá. Y esto tengo que sumar, restarle b cuadrado medios. Y si yo ahora grafico, este plog en función de x, tengo que poner una figura nueva acá. Algo mal estoy haciendo acá. Profe, disculpe, ¿Sí? en esa parte nos faltaría definir el COF. Es que el COF lo tengo definido acá, Ah, ok. acá arriba. Y ¿Sí? otra cosa, profe, cuando definió el P gaussiano, ahí en los parámetros puso sigma, pero estábamos usando sig. Tienes toda la razón. Sig y este mu. Ujú. Pero esto estoy teniendo problemas acá, es por... A ver, ¿cuánto vale B? Ah, ya. ¿Profe? ¿Sí? ¿No es que el logaritmo no será que da menor que 1? No, ya vi, es esto. Hay un error en un paréntesis. Ahora sí. Aquí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo que estamos graficando acá, fíjense, entonces, lo tenía mal, tenía un paréntesis aquí que se me había, este que está acá, se me había pasado. Lo que tenemos acá es, ¿qué estamos graficando? Esta primera figura, ¿sí? Es distribución uniforme, media y desviación estándar, la que queremos. Esta segunda figura es distribución gaussiana, la misma media, la misma desviación estándar, ¿sí?
esta tercera figura, ¿sí? Lo que estamos graficando es el log de X. Pendiente con eso. Es el log de X lo que estamos graficando, ¿sí? Pero si ustedes estudian X, X tiene como valor medio y como desviación estándar la misma que tenemos acá. Esta tercera figura no es comparable directamente con la 2 ni con la 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la 1 y en la 2 estamos graficando X y en la 3 estamos graficando el log de X, ¿sí? Para que lo tengan presente. Entonces, sin embargo, los tres modelos representan a X con la misma información estadística. Estadística como descriptiva. Los tres modelos tienen el mismo valor de X, el mismo valor de Y, el mismo valor de X, el mismo valor esperado de X, el mismo valor, la misma desviación estándar de X y el mismo coeficiente de variación de X, ¿sí? Solamente que están allí entonces colocados como una distribución uniforme, como una distribución gaussiana y como una distribución log normal, ¿sí? Entonces, típicamente, en el log normal no se define el A y el B de esta manera, sino lo que uno asume es que este mu que tengo aquí, ¿sí? Que sería el valor de interés, que es 10, el valor que está acá arriba, que es el valor que yo quiero, yo puedo asumir, por ejemplo, yo puedo venir a decir, mira, yo no quiero trabajar yo voy a asumir que el 10 en vez de ser la media va a ser la mediana. Entonces yo coloco aquí esto que está acá nada más, ¿sí? Aquí yo estoy asumiendo ahora que el 10 es la mediana y que voy a trabajar acá directamente con el COB, ¿sí? Y esto me debería dar algo relativamente parecido a lo que yo tenía antes, ¿sí? No me debe dar algo tan distinto, ¿sí? Entonces, típicamente uno lo que hace es definir el log de esta manera. Sin embargo, nuevamente, esto les va a quedar mucho más claro cuando hagan la tarea, ¿sí? Esperaría yo. Si no, lo volvemos a ver. Entonces, fíjense, aquí lo que aprendimos fue ¿a qué? Aquí lo que aprendimos fue a graficar los PDFs, ¿sí? Ahora hay algo interesantísimo y es, ¿cómo pudiera yo obtener muestras que siguen un PDF? Es decir, ahora el punto de partida es, tengo un PDF, tengo una función y yo quiero generar muestras que siguen esa función. Ese proceso se llama sampleo. Y eso es lo que nosotros tenemos acá en este otro script que yo les adjunté, que es un script en el cual, a partir de ciertos datos de PDFs, yo puedo generar muestras. Entonces aquí en el primer bloque, yo estoy generando muestras para una distribución gaussiana de una variable, ¿sí? Entonces aquí yo describo la media, la desviación, yo digo el número de muestras que yo quiero, y aquí yo le digo, bueno, dame las muestras. Entonces yo llamo a esta función que tiene el valor medio, la desviación que yo quiero y el número de muestras que yo quiero, ¿sí? Aquí yo estoy diciendo que me dé un vector de muestras con mil puntos. Si yo acá en este 1 coloco un 2, él me va a dar dos columnas como si fuesen dos variables muestreadas de manera independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Viendo los histogramas. Entonces, fíjense, yo ahora, este histograma que estoy presentando acá, es el histograma de las muestras que estoy obteniendo a partir de estos datos que están acá. ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo? Defino un PDF y después que tengo definido el PDF, lo que hago es grafico cómo es el histograma, ¿sí? Entonces yo puedo graficar la función como tal, que era lo que habíamos hecho antes, pero yo también puedo graficar el histograma. Y yo debería ver que las dos cosas conversan, una con respecto a la otra, ¿sí? Por ejemplo, yo pudiera agarrar acá, y si yo quisiera encontrar la distribución, yo entonces aquí genero
una distribución que tiene una media y una desviación acá, y defino un X entre 6 y 14, por ejemplo. De 6, 0.1, 0.1 hasta 14. Y yo ahora voy a graficar, en un segundo gráfico, voy a graficar el X versus este P. Voy a volver a hacer esto. Entonces yo tengo ahora mis dos gráficos. Yo tengo el gráfico de la izquierda, que son las muestras, el histograma, y yo tengo el gráfico de la derecha, que es la función de densidad de probabilidad del cual yo generé esas muestras que estoy presentando ahí. ¿Sí? Fíjense que no tienen la misma altura, porque no representan lo mismo. El histograma me dice a mí el número de repeticiones que ocurren en el BIM. En cambio, el histograma no. Si yo quisiera que estas dos cosas se parecieran, yo tendría que convertir, ¿verdad? De alguna manera el histograma, normalizarlo. Es decir, que la vertical ya no fuese número de repeticiones, sino que fuese número de repeticiones por cantidad total de muestras, ¿sí? Eso se puede hacer con... tengo que ver un segundo la ayuda del histograma. Pero él tiene una forma de normalizar la salida. Vamos a ver si la puedo conseguir acá. Bueno, recuerdo si es norm. Bueno, eso se las puedo conseguir después para no perder tanto tiempo, en esto. Sin embargo, vamos a lanzar ahí una piedra a la luna a ver. Bueno, en fin, lo que habría que hacer es dividir la escala vertical del gráfico entre el número de muestras, por ejemplo, ¿sí? Que hay. Porque recuérdense que el histograma es el número de repeticiones de muestras por BIM. Entonces, de esta manera yo puedo generar muestras a partir de cierta función de densidad de probabilidad. Y eso lo puedo hacer de esa manera para gaussianos, pero también lo puedo hacer para gaussianos de múltiples variables. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí una media con... Esto ahora es una función de densidad de probabilidad de dos variables. Una variable tiene una media de 10, la otra tiene una media de 20. La parámetro 1 tiene una desviación estándar de 2, el otro parámetro tiene una desviación estándar de 5, y ahora yo tengo un coeficiente de correlación entre ellas de 0.99, es decir, están altamente correlacionadas. Y voy a generar 1000 muestras. Para esto, como yo tengo ahora múltiples variables, necesito dar información para poder graficar el PDF y también para poder generar las muestras. Yo necesito dar el vector de valores medios y la matriz de covarianza. Entonces yo me tengo que armar la matriz de covarianza, que es lo que está puesto acá, ¿no? Y esa matriz de covarianza es, recuérdense, sobre la diagonal, el cuadrado de las desviaciones estándar de cada parámetro, y fuera de la diagonal, la multiplicación de las desviaciones estándar por su respectivo coeficiente de correlación, que en este caso estamos diciendo que es 99. Y esta es la función que nosotros estamos utilizando para generar entonces las muestras que están allí. Entonces aquí va a haber un primer gráfico, ¿verdad? Que me dice mi histograma de la variable 1, un segundo gráfico que me da el histograma de la variable 2, y un tercer gráfico que me va a mostrar las muestras de la variable 1 respecto a la variable 2, ¿sí? Vamos a ver entonces esto que tenemos aquí. Entonces aquí vemos, ¿ves? El histograma
de la variable 1. Esta variable 1, recuérdense, tiene media 10, que es lo que tenemos acá, media 10 y desviación 2. Media 10, una desviación 2. La variable 2 tiene entonces una media de 20, que es la que tenemos acá, con una desviación de 5. Y después tenemos un coeficiente de correlación, que la forma de ver ese coeficiente de correlación es graficando una variable respecto a la otra. Muestras de una variable respecto a muestras de la otra variable. Si yo cambio este coeficiente de correlación y lo pongo en 0,1, yo ahora lo que voy a ver es casi un círculo, ¿sí? Aquí están entonces todas las muestras, vemos variable 1 y variable 2 que no están correlacionadas. Y si yo pongo un ρ que es negativo, por lo menos en 0,8, yo empiezo a ver entonces, voy a borrar todo lo que tengo antes para no cargar tanto la computadora. Yo veo entonces ahora que esas muestras están correlacionadas de manera negativa, ¿sí? Ahora, yo también puedo graficar el PDF, ¿sí? La función de densidad de probabilidad de estas dos variables, o sea, de esa función gaussiana multivariable. Y eso lo tengo en el script anterior, al final, ¿sí? Entonces, en la parte final del script anterior, yo puedo, a través de definir nuevamente el valor medio, las desviaciones, el coeficiente de correlación, la matriz de covarianza, y ahora yo tengo que darle el rango en el cual yo quiero graficar. Yo quiero graficar en X en un rango, en Y en otro rango, y la forma como uno hace para graficar es, bueno, estos comandos que están acá es sencillamente comandos de MATLAB para poder hacer una grilla en XY y poder hacer un gráfico de una superficie, ¿sí? Pero lo hacemos usualmente de esta forma, ¿sí? Los que tengan duda de cómo hacer esto, lo podemos ir viendo con consultas particulares, pero véanse la ayuda de MATLAB, vean cómo opera esto, pero esto es simplemente visualización, ¿sí? Esto es simplemente visualización. Para que tengan una idea qué significa cada cosa de estas, aquí esto me genera un vector que va de 2 a 6, esto me genera un vector que va de 0 a 20, esto que está acá me genera ahora una matriz donde ese vector de X lo pone como en una fila, este vector de Y lo pone como en una columna y me hace todas las combinaciones como de coordenadas X, Y, X, Y, X, Y. ¿Sí? Es como que yo le doy la grilla en X, la grilla en Y, y después este mesh grid lo que hace es ponerme las coordenadas de los puntos entre medio. Este comando me da a mí el tamaño del número de puntos que yo tengo. Y esto que está acá lo que hace es, me coloca a mí una matriz, me agarra todas las columnas y la coloca una debajo de la otra, ¿sí? Entonces convierte una matriz en un vector columna solamente. Y este que está aquí, este reshape, lo que hace es devolverlo, ¿sí? Si nosotros hacemos esto, de hecho me voy a copiar y pegar esto y me lo voy a traer para acá, para que ustedes vean en este otro segundo script. Aquí tenemos variables que son media, que están en 10 y en 20. Entonces yo voy a colocar esto como de 5 a 15. Porque esto es de 10 y el otro es 20. Entonces esto va a ser de 10 a 30. ¿Sí? Este es XY, este es XY, este mu es media. Y este sigma es la matriz de covarianza que yo estoy definiendo acá. Perfecto. Si hacemos eso, entonces ahora ¿por qué me falló ahora esto? Debo estar definiendo varias cosas. Por acá, a ver qué error me dio.
Sección 6.2. Vamos a ver. Vamos a leer el script anterior a ver si esto aquí está bien o no. Bueno, en realidad lo que estamos es cuestión de acomodarlo, pues no va a perder tanto tiempo consiguiendo ahí un error, tengo un índice volteado. Lo que estamos al final, lo que estamos haciendo acá es simplemente graficando el PDF, ¿sí? Entonces, por eso están en script distintos. El script que dice distribuciones solamente grafica los PDF y te los grafica como superficie, que las podemos rotar, ¿sí? Vemos ahí la correlación, o lo tenemos como curvas de nivel, ¿sí? En cambio acá lo que estamos haciendo en el script que dice distribuciones sampling, lo que estamos haciendo en este script es generar las muestras, que siguen una distribución específica, ¿sí? Entonces es simplemente o dibujamos el PDF o generamos las muestras. Pero aquí lo interesante es ir hacia el ejemplo, por ejemplo, seguir con otros ejemplos de generaciones de muestras que siguen otras distribuciones. Por lo menos acá tenemos una distribución uniforme. ¿Ves? Tenemos allí entonces el índice inferior es -2, o sea, el alfa, el beta, el número de muestras que quiero, el comando que utilizo para generar las muestras y, bueno, el histograma respectivo, ¿sí? Vamos ahora a la log normal, que esta a lo mejor es la que nos interesa más. En la log normal, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, acá que definir la mediana, que va a ser, de aquí en adelante vamos a utilizar para log normal solamente el concepto de mediana, para todas las demás distribuciones solamente media. Entonces la mediana de mi variable la estoy fijando en 2. El coeficiente de variación estoy diciendo que es 0,4, voy a poner aquí 0,3. Y yo quiero 1000 muestras. Entonces recuérdense, el mu, como yo tengo que llevar esto a una distribución gaussiana, entonces yo digo que el mu del gaussiano va a ser el logaritmo de la mediana, que estoy colocando acá arriba. El sigma, directamente voy a decir que es el COB, que es nuestra suposición simplificada. Y acá, entonces, lo que estoy diciendo es que me generen las muestras, ¿verdad? Con ese mu y con ese sigma, ¿sí? Estas muestras que están acá, voy a poner esto con otro nombre. Ok, las muestras que están acá arriba, ya va, que esto le puse un nombre que no era. Este nombre que está aquí, está acá. Ahí sí. Ahí sí. Ok, ahí sí, perdón, nuevamente. Ahí sí, ok. Ok, lo que estamos haciendo ahora sí, perdón. Lo que estamos haciendo es definiendo a partir de una mediana un coeficiente de variación y número de muestras. Yo digo ahora que si esa variable se distribuye en log normal, el mu, cuando lo transformo a esa log normal, lo digo que es la transformación en espacio log de la variable,
yo voy a decir entonces que ese log de la variable se distribuye de manera normal, con este mu, que sería el log de la mediana, que yo estoy tomando como dato, y el sigma como el COB directamente de mi dato en mi espacio original. Entonces acá yo tengo, en esta línea 74, yo tengo muestras que siguen una distribución normal. Pero esas muestras que yo estoy graficando son las muestras del log de la variable. Eso quiere decir que estas muestras de este histograma que yo estoy presentando aquí no son de la variable x, sino son de la variable log de x. Vamos a corregirlo, ¿sí? Esto es la variable log de x. Es la variable transformada. Obviamente la variable log de x tiene que ser normal, ¿sí? Tiene que distribuirse de manera gaussiana. Si yo quisiera obtener las muestras en un espacio, en el espacio real donde x vive, yo tengo que agarrar las muestras que estoy obteniendo a través de una distribución gaussiana y sacarles el exponencial. Y por eso estoy colocando aquí el exponencial de estas muestras que están en el espacio log. Y esas van a ser entonces mis muestras en el espacio que a mí me interesa. Entonces, fíjense, ahora sí, yo tengo aquí del lado izquierdo la variable en log de x, es decir, cómo se distribuyen las muestras en su transformación logarítmica. Vamos a cerrar nuevamente todo. Yo tengo entonces acá cómo se distribuyen las muestras en su logaritmo, y del lado derecho yo tengo cómo se distribuye la muestra en x, ¿sí? Entonces, del lado derecho, la figura que está del lado derecho, si yo me pregunto cuál es la mediana de esas muestras, pues la mediana es 2 y el coeficiente de variación de x es 0.3, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar básicamente de esta forma. Nosotros lo que vamos a decir es, por ejemplo, yo tengo un módulo de elasticidad y yo tengo como información el valor, yo voy a asumir que la información que yo tengo va a ser la mediana y un coeficiente de variación. Yo sé que en realidad lo que realmente tengo es usualmente valores medios y desviaciones estándar. Y yo lo que estoy asumiendo en el fondo, por lo menos en el caso del módulo de elasticidad, es, bueno, yo en vez de decir que lo que conozco es la mediana, es la media, lo que voy a asumir es que lo que conozco es la mediana. Entonces, de esa forma, si yo quiero forzar a que ese módulo de elasticidad sea sea positivo, yo entonces lo que hago es colocar un PDF que es log normal, cuyos valores que necesito para definirlo son estos que están acá, ¿sí? Que es ese mu y ese sigma de la distribución normal de nuestra variable llevada al espacio transformado, ¿sí? Entonces, esto es más o menos lo que yo les quería presentar el día de hoy, porque esto abre una discusión muy importante que es la que vamos a casar la próxima semana. Fíjense que lo que hicimos ahora, o parte de lo que hicimos hoy, fue que a partir de conocer un valor medio y una desviación estándar, yo puedo forzar diferentes PDFs, ¿sí? Entonces imagínense que yo tengo ahora un fabricante de acero que me dice, Rafael, mi módulo de elasticidad es 200 gigapascales y yo tengo un coeficiente de variación de 10%. Entonces yo lo que tengo información es, bueno, valor medio y la desviación estándar que la puedo sacar con el coeficiente de variación. Eso es la información que yo tengo. La pregunta que yo me tengo que hacer, si yo quiero propagar las incertidumbres, yo lo que necesito adoptar es un modelo, un PDF, para esa variable. Pero ojo que yo solamente conozco el valor medio y la desviación estándar. Entonces yo tengo un montón de funciones de densidad de probabilidad que tengo que decidir cuál de esas funciones voy a utilizar. Entonces, típicamente uno dice, yo utilizo una gaussiana, utilizo una log normal. Pero no sabemos muy bien por qué nosotros utilizamos esas funciones de densidad de probabilidad tan específicas.
Entonces, lo que vamos a ver en la próxima clase es cómo fundamentamos la selección de nuestra función de densidad de probabilidad dependiendo de la información que yo tenga de las muestras. Entonces, si yo lo que tengo es, y les voy a hacer un spoiler de una vez, si yo lo que tengo es la desviación estándar y lo que tengo es el valor medio, las dos cosas, lo que típicamente tengo, se puede demostrar, basándose en teoría de información, que es lo que vamos a ver el próximo martes, que la función de densidad de probabilidad más conservadora es una función gaussiana. Y esa es la razón por la cual uno típicamente selecciona funciones gaussianas para modelar incertidumbres, ¿sí? Entonces, y vamos a ver que eso tiene una potencia enorme, ¿no? Y vamos a entender qué es lo que significa que es la decisión más conservadora, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ir viendo con calma. Hay una mano levantada de Matías. Profe, disculpe, en este contexto, ¿a qué se refiere con conservador? En este contexto como de incertidumbre. Perfecto. Bueno, lo puedo adelantar porque es interesante. Déjame volver al iPad. Yo creo que con el iPad puedo responder. ¿Sí? Ok. Estamos diciendo, ¿verdad? Estamos diciendo que si yo tengo una variable, no sé, módulo de elasticidad, ¿sí? Y a mí el fabricante me dice, usted lo que conoce es el mu y el sigma, por consecuencia también conozco el COV, ¿sí? El coeficiente de variación, porque es uno entre el otro. Básicamente yo no sé cuál función de densidad de probabilidad colocar, ¿sí? Entonces yo primero digo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una distribución gaussiana? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo una distribución, por ejemplo, uniforme? ¿Sí? Voy a estos dos casos primero. ¿Cuál de las dos distribuciones es más conservadora? ¿No? Entonces empezamos a tener criterios de ingeniería acá. ¿Sí? Porque esta es la pregunta que realmente está de fondo. ¿Sí? Esto es lo que realmente es interesante empezar a tratar. Conociendo yo solamente esta información, ¿cuál de los dos modelos selecciono yo para el módulo de elasticidad? ¿Gaussiano o uniforme? Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo selecciono gaussiano, ¿verdad? Yo estoy permitiendo que el módulo de elasticidad tenga valores por acá arriba, que van a ser muy poco probables de que ocurran, pero estoy permitiendo que ocurran valores por allá. Y también estoy permitiendo que ocurran valores por acá, ¿sí? En cambio, si yo defino o utilizo para el módulo de elasticidad una función uniforme, truncada allí en esos valores que están de alfa y beta, pues los que dibujé, no hay forma de que yo tenga un módulo de elasticidad más grande que este valor, ni más pequeño que este valor. ¿Sí me explico? ¿Qué sucede? Bueno, ¿por qué yo digo que una es más conservadora que la otra? Yo digo que el gaussiano va a ser más conservador porque me permite a mí mayor cantidad de escenarios posibles, ¿sí? Si yo selecciono un modelo uniforme, yo estoy asumiendo de la nada que, bueno, que yo no voy a tener nunca módulos de elasticidad que están acá, ¿sí? Yo no tengo más la única información que yo poseo es valores medios y desviaciones estándar. Yo no poseo ninguna otra información. Entonces, si yo estoy en una postura, por ejemplo, de riesgo, donde yo lo que quiero es analizar riesgo, o sea, yo soy riesgo averso, entonces yo lo que voy a tratar de seleccionar es una función gaussiana, porque la función gaussiana me permite tener valores por acá, de valores muy elevados de módulo de elasticidad y valores muy pequeños de módulo de elasticidad que van a ser pocos probables, pero puede existir esos valores, ¿sí? Entonces, dentro de mi análisis, yo voy a permitir escenarios pocos probables
de módulo de elasticidad con valores muy altos y muy pequeños. Y resulta que cuando nosotros entendemos la teoría de información, la teoría de información nos dice a nosotros una métrica de cuál es la función de densidad de probabilidad que tiene más variabilidad o que permite la mayor variabilidad. Entonces, la mayor variabilidad nosotros la vamos a entender como la mayor incertidumbre. Entonces, nosotros, para una información dada, conocida, fija, que es media y desviación estándar, nosotros vamos a escoger la función de densidad de probabilidad que mayor incertidumbre mete en mi modelo. Es decir, la que mayor dispersión, es que no es dispersión, porque todas tienen la misma dispersión con términos estadísticos, pero la que mayor cantidad de escenarios distintos me da. Y esa va a ser la más conservadora, y yo voy a decir que esa es la función de densidad de probabilidad que mayor cantidad de incertidumbre coloca en mi sistema. ¿Sí? Yo quiero es la mayor cantidad de incertidumbre porque lo contrario es trabajar con un modelo determinista. ¿Sí? Imagínense, el otro caso extremo acá, el otro caso extremo es que yo lo que tengo es una función que se conoce como Bernoulli, por ejemplo, que es binomial, donde yo tengo acá una función de densidad de probabilidad que es así, y otra que es así. Es decir, es una función de densidad de probabilidad que me dice a mí que yo tengo o este evento o este otro evento. O uno o el otro, o el uno o el otro, o el uno o el otro. Ahora, es como lanzar caro sello, ¿no? Lanzar monedas, caro sello. Y si ustedes sacan el promedio, vamos a suponer que cara es 0 y sello es 1. Y si ustedes sacan el promedio les va a dar 0,5, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo hacer que esta función binomial, que solamente admite valores en esta flecha o en esta flecha, tenga el valor medio que yo estoy teniendo como referencia de mi módulo de elasticidad y que tenga la desviación estándar que yo estoy teniendo de referencia de, no sé, de lo que yo esté cuantificando. Ahora, si a mí me toca seleccionar un PDF que cumpla con ese valor medio y esa desviación estándar, ni loco voy a utilizar el PDF verde, porque el PDF verde tiene muchísima información. El PDF verde me está diciendo tu módulo de elasticidad o es uno o es el otro. Entonces yo ya cierro los ojos, hago mi cálculo con un módulo de elasticidad con el otro y estoy listo. Esos son todos mis posibles escenarios de riesgo. Mentira, ¿verdad? Entonces yo prefiero utilizar una función de densidad de probabilidad que incluya la mayor cantidad de incertidumbre, siendo fiel a la información que yo realmente poseo, que es el valor medio y la desviación estándar. Ahora, si el fabricante me dice, mira, este es el valor medio, esta es la desviación estándar, pero yo he revisado mis cálculos y en mi estadística me di cuenta que la distribución es log normal, ya yo tengo que usar una distribución log normal. O si él me dice, mira, ojo que la distribución es una distribución gamma, entonces yo tengo que usar una distribución gamma. Pero todo va a depender de la información que yo tengo. Y si yo lo que tengo información es solamente valores medios y solamente desviaciones estándar, es decir, las dos cosas, mi escenario más conservador es una función gaussiana. Se puede demostrar. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. No sé si eso responde la pregunta. Nathaniel tiene... Me quedó claro. Ok, Nathaniel tiene una pregunta también. Sí, una duda rápida, que en el apunte con la anotación usaban logaritmos para explicar, por ejemplo, para definir la escala logarítmica, pero luego en MATLAB ocupamos logaritmo natural. Bueno, no, es logaritmo natural lo que se está usando. Yo. Eso era, nada más. Es eso. Gracias. Este log en MATLAB es un logaritmo natural. Entonces eso, denme nuevamente el voto a favor que en las tareas que van a ser, las tareas se van a dar cuenta que están llevadas de la mano, van a ir comprendiendo cómo trabajar con estas funciones de densidad de probabilidad. Entonces la tarea yo creo que la enviaré creo que pronto. Nuevamente, a mí no me interesa que vengan y hagan la tarea
tal vez están a ciegas, ¿no? A mí me interesa que vayan entendiendo y me interesa que hagan la tarea bien, en verdad. Entonces, si tienen dudas, consulten a la auxiliar que tienen por cursos la comunicación por correo, porque la idea es que la tengan bien y saquen sus 7, ¿no? No, la idea no es que ustedes lleguen a tener la tarea mala, todo lo contrario, yo necesito que ustedes estén haciendo los desarrollos de la manera adecuada. Entonces, bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a tratar entonces de mandar la tarea pronto y seguimos la próxima clase a ver si ya dentro de un par de semanas más podemos trabajar sobre un ejemplo más claro, ¿no? Yo les prometo, me tienen que dar me tienen que esperar un poquito con paciencia porque aterrizar estos conceptos en la realidad nos va a tomar una semanita. Entonces, les pido ahí un voto de confianza. Yo les prometo que eventualmente vamos a entender esto con un ejemplo más físico de qué es lo que estamos haciendo y cómo operar sobre un problema físico o ingeniería. Entonces, un poquito de paciencia allí. Si no hay dudas, entonces nos veríamos la próxima semana. Entonces es como si no hay más nada, a ver qué tenemos por acá. Profe, ¿puedo subir la siguiente parte del capítulo? Creo que no la subió la día. Sí, la subo Gracias. ahora en un rato. Subo el video a Facebook y subo también el nuevo capítulo. Vale, eso entonces. Si no hay más nada, nos veríamos entonces la próxima semana. Ok, gracias. Vale. Hasta luego entonces.